lo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1978. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht's zu Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos con la Realidad. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de un ilustre abogado chileno, Roberto Garretón. Roberto, bienvenido a México y bienvenido a la Universidad Iberoamericana. Vamos a escuchar en voz de Roberto Garretón lo que ha sido esta experiencia de ser un defensor de derechos humanos. Roberto ha sido reconocido en el mundo por esta gran labor. Así que, Roberto, ¿podrías decirnos qué es lo que marcó tu vida en este trayecto y qué nos puedes compartir al respecto? Voy a decir una cosa terrible. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de esta oportunidad. Yo nunca he rechazado una invitación a hablar con periodistas y mucho menos en un recinto universitario. Tenemos poca oportunidad los defensores de derechos humanos para expresarnos. Entonces, si tenemos un espacio, lo tomamos. Y este es muy grato. Voy a decir una cosa terrible. La persona que más ha influido probablemente en mi vida se llama Augusto Pinochet. Y en lo personal, él me dio un proyecto de vida. Yo era opositor al presidente Allende el 11 de septiembre de 73, opositor democrático, no golpista, y que había muchos que eran golpistas, dentro de mi mismo partido político. Pero no, yo estaba con terror a un golpe de Estado, el primero en la historia de Chile. Entonces veía que venía una catástrofe, viene el golpe del día más terrible de mi vida, y al día siguiente me informo de la muerte trágica del presidente Allende y desde ahí me hago allendista. Ese es el origen de mi compromiso con los derechos humanos. Llegué una semana después, porque estábamos encerrados en las casas, no podíamos salir. Llego a trabajar a la oficina pública donde trabajaba y veía gente llorando. Yo era abogado, me tenían por opositor a Allende, cosa que era correcta, y comenzar a buscar presos, solo. Fui a comprar el Código de Justicia Militar, que no lo tenía, nunca lo había comprado, para asumir defensa en consejos de guerra, porque además descubrimos que estábamos en guerra.
Y ahí me metí en esto hasta que me incorporo a dos organismos históricos, pero fantásticos, obra de las iglesias chilenas. Las iglesias chilenas, plural. Se crea y comienza a funcionar el 6 de octubre del año 73. El golpe fue el 11 de septiembre. Un comité de cooperación por la paz en Chile formado por la Iglesia Católica, Iglesia Luterana Evangélica, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, Iglesia Ortodoxa y el Gran Rabinato de Chile, la comunidad judía. Ese conjunto de instituciones morales no se ha dado nunca en el mundo. Y se conversó en 20 días, estaba todo listo, ¿no? Y comenzamos a trabajar en ese instituto. Cumplimos 40 años la semana pasada, lo celebramos. Conmemoramos los 40 años del golpe y celebramos nuestros 40 años de defensa de los derechos humanos. Eso duró poco. La violencia de Pinochet nos tenía locos y él le dijo al cardenal: ¿usted va a disolver ese comité o lo disuelvo yo? Ante el cardenal arzobispo Santiago, la primera figura moral de la historia de Chile. Forma este comité, que era la iglesia inmensamente mayoritaria, como es en México y en los países latinoamericanos en general. Y adentro del Comité por la Paz, y después en la Vicaría de la Solidaridad que creó el cardenal cuando tuvo que disolver el comité, ahí habían abogados, asistentes sociales, periodistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, porque llegaba gente en las peores condiciones, etcétera, etcétera. Y ellos eran católicos, ateos, masones, comunistas, socialistas, de todas las religiones, ¿ah? Había judíos, había protestantes, una comunidad fantástica donde todos los que llegamos allá fuimos a ofrecernos, ninguno fue a buscar trabajo. No había que tener a alguien, un amigo que lo metiera dentro a uno, no. Más bien los amigos decían: no te metas en eso. Y ahí estuvimos toda la dictadura en eso. Teníamos un problema, un hándicap en contra. Cuando yo estudié Derecho, entre los años 60 y 64, nunca nadie me habló de derechos humanos. No teníamos idea de esa palabrita. Y ya el 7 de octubre estábamos hablando de derechos humanos, tratando de entender de qué se trataba. Y nos hicimos militantes, todos. En algún momento hubo cerca de 300 personas del Comité por la Paz. Muy notable institución y de los cuales yo me siento muy, muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar ahí. Muy bien, muy interesante esto que planteas de cómo cuando tú estabas en los estudios universitarios jamás escuchaste la palabra derechos humanos, pero no te pasa a ti solamente. Te puedo decir que en mi experiencia también estudiando Derecho tampoco recibí esta formación. Y sin embargo, hoy nos enfrentamos a una realidad como la mexicana, como la latinoamericana, donde es necesario y fundamental tener estos elementos. ¿Tú qué piensas? ¿Quién es un defensor de derechos humanos? Antes de eso te voy a contestar una pregunta. Derechos humanos debe enseñarse en Derecho en Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Minería podría quedar fuera, pero no, Derecho Laboral, Derecho Militar, en todas las ramas del derecho hay contenidos de derechos humanos, en civil. ¿Ah? Esta cosa ridícula que teníamos hasta hace 10, 12 años en Chile, de que habían hijos naturales, hijos legítimos y hijos ilegítimos. ¿Dónde diablo? ¿Ah? Eso se acabó ahora. ¿Y por qué? Por la cultura de derechos humanos, que es la no discriminación, es un valor fundamental. Y en todos los ramos vas a encontrar lo mismo, en todas las materias.
Ahora, tú me preguntabas, la pregunta me hiciste, perdón, que... ¿Quién es un defensor de derechos humanos desde tu concepción? Sobre todo pensando en esto que dices, no solamente los abogados y las abogadas deben tener esta formación. Para ti hay una multidisciplinariedad. Total. ¿Ah? Pero si hoy día tienes contenidos de derechos humanos en arquitectura y se diseñan ciudades amables, ¿no es cierto? Es una palabra de moda. En psicología, en sociología, en medicina, en todas las ramas de la cultura, hoy día hay contenidos de derechos humanos. Que es una cuestión inimaginable hace 50 años. Y es lo que hace, que me hace ser muy optimista. Yo soy un optimista. Yo no estoy diciendo que no hay guerra y que no hay violación de derechos humanos. Pero en América Latina hemos tenido dictaduras por centenas en los 200 años de vida independiente que tenemos. Pero muchas. Hace 35 años, una dictadura latinoamericana terminada y volvía otra. Y nadie pedía juicio y castigo a los culpables, comisión de verdad y reconciliación, nunca más. Todas estas cosas que hoy día forman parte de nuestro ADN, tienen 40 años. Son nuevitos. Entonces, eso me hace ver. Antes juzgábamos a los gobiernos, gobierno bueno, gobierno malo, según cuántos puentes construyó, cuántas guerras ganó. Hoy día no. Tortura o no tortura. Asesina o no asesina. La policía es represora brutal o tiene que ser sujeta a ciertos códigos. Y esa es la manera de evaluar hoy día los gobiernos. Y me parece que es fantástico. Y en unos años más esto va a ser mucho más fuerte. El 9 de diciembre de 1948, ningún defensor de derechos humanos del mundo tenía un instrumentito internacional. Sí. Nada. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué es un defensor de derechos humanos? Quiero hacer una pequeña distinción. Puede decir, defensor de derechos humanos puede ser cualquiera, desde luego, en todas las profesiones. Pero es aquel que trabaja por un proyecto político, y estoy usando una palabra que a veces se considera cochina, política, un proyecto político en que todos seamos considerados como iguales y en que no existan violaciones por los derechos humanos. No somos propiamente humanitarios, como que es una profesión muy honorable. Y de hecho, yo me metí a trabajar en derechos humanos en la Vicaría, en el Comité por la Paz primero, y en la Vicaría de la Solidaridad después, por razones humanitarias. Hay que ayudar a esta gente que la están matando. Pero estando metido dentro ya del trabajo en que me incorporo ignorante y por contenidos humanitarios, sin ser penalista, sin ser constitucionalista, pero que todo esto, pues, la vida me fue guiando para allá, me doy dando cuenta que no basta con que no se torture. Tenemos que luchar contra la tortura, pero no basta con que no se torture, no basta con que el Estado no asesine, no basta. No, tenemos que ir creando una cultura de no discriminación, de ningún tipo, de justicia social, de solidaridad. Y eso es un proyecto político. La Declaración Universal dice que los derechos humanos son un ideal común, un ideal, una utopía común a todos, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. ¿Y qué es lo que es esforzarse por un ideal común? Se llama política. De ahí sale esta definición que yo utilizo mucho. Tengo también otra, nadie me la comparte en todo caso. Tengo también otra, que es, los derechos humanos son el código de conductas
o el código que regla las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. ¿Ah? O sea, el Estado puede hacer algunas cosas contra mí si yo hago algo malo. Me puede meter preso, me puede quitar mi libertad, pero no me puede torturar. Me tiene que respetar en la cárcel también mis derechos. Tengo derecho a leer en la cárcel. Tengo el derecho a leer el diario y tener televisión si tengo alguna posibilidad. Eso dependerá de un país a otro, o de radio por lo menos. ¿Ah? Tengo poder que ver a mis hijos, de a mis padres. Todo eso forma parte de este código de que yo soy ciudadano, yo violé, en consecuencia, yo tengo que pagar. Proporcionalmente, racionalmente. Y si no he hecho nada malo, no me puede pasar nada malo. Aunque piense distinto al gobierno, aunque sea de la religión prohibida en ese país. Y ojo, le voy a hacer un dato. Yo he estado en cerca de 30 cárceles, en 30 países visitando cárceles. He estado en muchos países. Aquí en México estuve una vez visitando zapatistas en Chiapas, del año 99. Pero en las cárceles de países musulmanes, o fuera de las cárceles, cuando estoy en Ginebra, trabajando allá, porque tengo unos mandatos de Naciones Unidas, está lleno ahí de tunecinos, iraníes, chinos, egipcios, sirios, libaneses, ¿ah? Que se dicen que no, que los derechos humanos son de Occidente. No, todas las víctimas están con la Declaración Universal en la mano, de todas partes del mundo. Y eso es fantástico. Por eso que te digo, es un proyecto político universal. El primero de toda la historia humana. La Declaración Universal, que uno le puede encontrar bastantes fallas, bastantes cositas, porque fue arreglada entre Churchill y Stalin, otra cosa, tiene fallas. Sin embargo, es el único instrumento en toda la historia humana en que todos nos sentimos representados. Nos demoramos 6.000 años en eso. Habla bastante mal de nosotros. Claro que sí. ¿Te parece que regresando al corte continuemos platicando sobre esta situación? Muy bien. Vamos al corte y regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos con la Realidad con nuestro amigo Roberto Garretón. Roberto, hace unos momentos tú nos platicabas de estas visitas que has realizado, más de 30 países visitando a personas presas. Y nos decías que incluso has encontrado que estas personas tienen en mano documentos y declaraciones que protegen los derechos humanos. Hay un documento, la Declaración sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente. Un título bastante largo, pero a lo que me quiero referir es que este documento establece que no solamente los estados y los defensores de derechos humanos se pueden involucrar en esta defensa y en esta protección, sino todas y todos. ¿Cómo hacemos para promover y fomentar este conocimiento y este ejercicio de los derechos humanos en la ciudadanía? Bueno, quiero decir que en esa declaración, que es Declaración de los Derechos de los Defensores, cortito, pues en Naciones Unidas hay una tendencia a colocar unos nombres, porque cada diplomático quiere meter una palabra y después informar a su cancillería que se la aceptaron y qué sé yo, una cosa rara, pero en fin. Yo era embajador de Chile ante los organismos de derechos humanos durante el primer gobierno post-Pinochet y me tocó participar en ese documento. Claro, la defensa de los derechos humanos tiene que ser obra de todos, de todos. Y así lo han dicho los relatores de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos. Un dirigente sindical es un defensor de los derechos humanos. Un dirigente poblacional que tiene un problema de agua o de basura o qué sé yo qué cosa, es un defensor de los derechos humanos. Es el sentido más amplio. Es muy difícil definir porque
hay defensores bastante especializados, defensores de presos políticos, defensores de personas desaparecidas o de familias de personas desaparecidas. Todos aquellos que están trabajando, sabiendo que hay víctimas de hechos que la cultura universal en el siglo XX y XXI, ese conjunto de normas que garantizan la dignidad humana, todos los que trabajan por eso son defensores. Y todos merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Muchas veces son vistos como defensores de terroristas. Hay una tendencia en los estados a considerar que los derechos humanos solo están para defender a los delincuentes y a los terroristas. No es así. No es así. También para defender a la víctima. El delincuente tiene el derecho humano que los juzguen y que lo condenen a la pena señalada en la ley y no a la pena señalada en la ley más tortura. Tiene ese derecho. El juez tiene el derecho para cumplir su profesión de ser libre e independiente y no recibir presiones para absolver si es inocente o para condenar a una pena justa si lo estima correcto. La víctima tiene derecho a que quien le cometió un delito sea juzgado, pero no tiene derecho a vengarse. Son normas muy fundamentales, muy esenciales. El derecho humano a la seguridad. Existe el derecho humano a la seguridad. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y no me acuerdo cuál, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho humano a la seguridad. Lo tenemos todos. No solo los delincuentes, como dicen de mala fe, quienes son violadores, dicen de mala fe, los violadores de derechos humanos, o que se satisfacen porque otros violan los derechos humanos. Y el derecho está muy poco desarrollado doctrinariamente a la seguridad, pero consiste en que cada persona debe estar garantizada de que nunca se le va a condenar por un delito que no ha cometido, nunca se le va a asesinar por agentes del Estado, nunca se le va que va a comer, que va a educar a sus hijos, que te va a tener derecho a una vivienda digna. Eso es el derecho humano a la seguridad de todo eso. Y no solo como de mala fe, porque esto aquí es imposible hablar de buena fe, de que solo los defensores de derechos humanos, los violadores de derechos humanos tienen derechos humanos. Muy bien. Roberto, en este sentido, tú que has sido representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, sí. Ahora perteneces al grupo de detenciones arbitrarias, has tenido una experiencia muy amplia visitando diferentes países. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia latinoamericana? ¿Qué situación estamos viviendo? Yo sé que hay muchas diferencias de los derechos que se protegen y de las violaciones que se realizan de país a país. Sin embargo, ¿en qué tensiones nos encontramos en estos momentos? ¿Cuáles serían los temas prioritarios para atender en América Latina? ¿Hay algún punto de coyuntura? A ver, yo diría varias cosas. Quiero hablar de una cosa general y que no se me olvide algo tengo que decir de pueblos indígenas y de afrodescendientes. ¿Eh? Pero una cosa general. ¿Cuántas dictaduras hay hoy día en América Latina y cuántas habían hace 40 años? 2. Las actuales dictaduras, si es que hay, ¿son asesinas o no son asesinas? Se critica, por ejemplo, que Ecuador o Venezuela o Bolivia son dictaduras. Yo no lo tengo claro. Han sido elegidos democráticamente,
Hay congresos que funcionan, hay oposición que funciona, pero por último, no es una democracia, no son democracias en el sentido más tradicional de la palabra, pero son asesinas como Pinochet, como Videla, como Bordaberry, como Fujimori, como Somoza, como... No. Entonces, reconozcamos que estamos en un progreso mucho mejor. Esos sectores de derecha que califican de dictadura y que yo reconozco que no son lo que yo quiero. No es mi proyecto político esos regímenes, pero no me vengan a confundir esas cosas con los Pinochet y demás delincuentes, los Banzer y todos los demás. No. O sea, hay progreso. Tenemos que esforzarnos más todavía. Tenemos que seguir avanzando. Hay pobreza y en esos regímenes que hoy día se tildan de dictadura, y en mi concepto no lo son, pero tampoco son democracias integrales, hay un esfuerzo por superar los niveles de miseria. Y han llegado a existir por voluntad popular porque hay miseria. Porque si no hubiera miseria, no se habrían sido elegidos esos presidentes. Entonces hay que tener una sutileza en el lenguaje, me parece. Después, ahora, ejecuciones sumarias hay cada vez menos. En México hay muchas. Ahora, que son cometidas por el Estado o no son cometidas por el Estado, yo creo que hay cometidas por el Estado y creo que hay otras que no son cometidas por el Estado. Hay un nivel de violencia muy fuerte, uno de los países más menos donde una cultura de paz todavía no se ha creado, digámoslo así, una cultura de paz no está siendo implementada. Y yo noto una cosa que me duele, un desinterés del Estado. Las cosas no se arreglan con guerras. Las cosas se agravan con guerras. Pues no se arreglan, nunca se han arreglado con guerra. Entonces, recurrir al concepto de guerra, a instrumentos de guerra, a profesiones de guerra como los militares, para enfrentar conflictos que son de otra naturaleza, que no son de enemigo en el sentido que son las guerras, es un error monumental. Yo quedo horrorizado cuando se dice que se maten entre ellos. Pero es que, entonces, ¿para qué tenemos Estado? Si los ciudadanos formamos al Estado, el pacto social, para que nos proteja, para que nos promuevan nuestros derechos, para que nos haga justicia, para que arregle las injusticias, para que sancione a los criminales, y aquí el Estado dice, mire, yo no voy a sancionar nada, que se maten entre ellos. Ese Estado no lo necesitamos nosotros. Con toda esta información que nos compartes, Roberto, seguramente has tenido oportunidad de estar en nuestro país en diferentes momentos. Sabes que tenemos una reforma constitucional, a la cual ya no deberíamos llamarle reforma porque ya la estamos aplicando y estamos ejerciendo. Sin embargo, tú debes tener información al respecto de hace tiempo que has estado viniendo a nuestro país, porque no es una reforma que nace de un momento a otro, ha tenido mucho tiempo de intentarse consolidarse y hoy en día entonces en nuestra Constitución tenemos un bloque de constitucionalidad, se ha suprimido este concepto de garantías individuales y tenemos un concepto de derechos humanos. ¿Cuál crees que sea el alcance que tiene este concepto para el país? Ya, primera cosa, yo me alegro muchísimo, la reforma que consagra la idea de derechos humanos era una carencia que existía antes en la Constitución chilena, la de Pinochet también se habla de garantías constitucionales, etc. Se incorpora conceptos muy importantes como por ejemplo el principio pro homine, que no es una alteración de las leyes, es simplemente un principio de interpretación, solamente igual que pro reo,
es pro homine, un principio de interpretación, no cambia la sustancia, y si no hay duda en la interpretación, se aplicará lo que corresponde hacer. Ahora, el cambio de... Y tengo una anécdota de cuando estuve aquí en México el año 99, que nos entrevistamos, veníamos un abogado uruguayo, un abogado argentino que lamentablemente falleció, y yo, para ver situación de derechos humanos, y sacamos un informe de la Comisión Internacional de Juristas, y uno de los jueces de la Corte Suprema con que nos encontramos, en el medio de la conversación, cuando estábamos hablando de derechos humanos, él dice, mire, las garantías constitucionales, foráneamente llamadas derechos humanos, y nosotros quedamos con un pacto, los tres tuvimos la misma, lo comentamos a la salida, la misma reacción. No voy a mirar a ninguno de mis colegas porque me voy a largar a reír. ¿Ah? Y los tres pensamos lo mismo. ¿Ah? No puede ser una cosa de esa naturaleza, que el concepto de derechos humanos es una cosa ajena al México. ¿Ah? No nos corresponde. Aquí tenemos las garantías individuales, etc. Bueno, eso está superado. Ahora, a cumplirlo. Hay instrumentos internacionales, forman parte de la legislación mexicana. Tenemos que respetarlos. Como concepto de interpretación debe llegarse a que si la ley dice A y el tratado internacional dice B, es B. Es una modificación a la ley interna. Se aplica por sobre la ley interna. Esto no lo digo, no es un principio de derechos humanos. Este es un principio que está en la Convención sobre el Derecho a los Tratados del año 60 o 61, creo, la Convención de Viena, que dice que ningún Estado puede invocar su derecho interno para no cumplir un tratado. O sea, el tratado está por sobre el derecho interno. Y eso es del año 61, no tiene nada que ver con derechos humanos. Claro, pero tiene que ver también. ¿Ah? Y hay que entenderlo en ese sentido. Es progresista la interpretación, la modificación constitucional, ojalá que quede, y para los jueces es un mandato tal como el principio del pro reo. No puede ser de otra manera, siempre para la parte más débil, para la persona que está más afectada en sus derechos. Así que... Muy bien. Y precisamente hablando en estos días de la cátedra, hemos tenido también oportunidad de escucharte sobre un tema que es importantísimo, no solamente para ti, sino para toda América Latina, que tiene que ver con el concepto de discriminación y cómo se relaciona con grupos altamente discriminados, sobre todo refiriéndonos a los grupos indígenas y a los grupos afrodescendientes. ¿Qué nos puedes platicar sobre la experiencia que tú tienes? A ver, la primera cosa que yo diría es que, vuelvo a lo que dije en un comienzo, la humanidad como tal va en la buena línea en materia de derechos humanos, incorporando cada vez más mayores garantías para los ciudadanos, mayores declaraciones de derechos, mayores, en fin. En la Declaración Universal, el principio de no discriminación, a veces no discriminación, a veces en condiciones de igualdad, está 14 veces en 30 artículos. O sea, no es una cosa menor. Es el concepto clave en derechos humanos, el más importante de todos, la no discriminación, por ningún motivo. Hemos ido agregando causales de discriminación como seres humanos. Mira, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los últimos tratados de derechos humanos? No discriminación de los migrantes, el año 90. Pero después del año 90, nos hemos encontrado que también descubrimos que habían niños. ¿Ah? Y después de descubrir que habían niños, que habían personas discapacitadas. Y después de descubrir que hay personas discapacitadas, estamos descubriendo que hay discapacidad mental. ¿Ah? Y todo estamos dando en un sentido progresivo, tratar de lograr condiciones de igualdad lo más fuerte posible. Uno nota ya esto de los niños, o niños con Down, por ejemplo, ¿eh?
hoy día están comenzando a tener un tratamiento más humano. América Latina, pueblos indígenas, que no son solo en América Latina. En África, cuando yo fui relator en el Congo, descubrí que estaban los Tua, más conocidos como pigmeos, y que eran brutalmente discriminados y son los más antiguos habitantes de África. Bueno, tenemos que insertar, porque el principio de no discriminación prevalece sobre cualquier otra circunstancia. Cualquier otra circunstancia. En Chile tenemos una cosa insólita y está de moda, cárceles especiales para militares genocidas. ¿Ah? Ellos están en las buenas cárceles, los genocidas. El ladroncito o el traficante de un papelito de marihuana, no, ese se va a la cárcel común. ¿Eh? ¿Cómo no hacer discriminación a eso? Pueblos indígenas son los dueños de acá. Son más antes que nosotros. Afrodescendientes, los trajimos a la fuerza para acá. ¿Eh? Una cosa brutal. Una cosa brutal. Bueno, así están. Y además los traemos para acá y acá los discriminamos. Esclavitud. Y hay muchas condiciones todavía en América Latina en que la esclavitud no está totalmente superada. Han aparecido, fíjate que por pueblos indígenas apareció un concepto de que estamos todos enredados con él. Maravilloso, pero estamos enredados. La consulta. Toda modificación, toda norma que pueda afectar los derechos de pueblos indígenas tiene que ser consultado por ellos. Pero es que si lo pensamos bien, en su sentido literal, todas las leyes tienen que ser aprobadas por ellos, porque la ley sobre, qué sé yo, sobre el matrimonio civil, bueno, si ellos también se casan, entonces les afecta. O la ley sobre arriendos, y puede pasar lo mismo también. Entonces, yo creo que la idea de no discriminación está avanzando tanto, falta el paso de la cultura de no discriminación, que algún día vamos a salir bien parados de este desastre que es la cultura discriminatoria. Menos mal ya sacaron los varones, sacaron los príncipes, sacaron todas esas cosas, terminaron. Bueno, en algunos lados todavía tenemos, pero sí. Muy bien. Regresamos, corte. Gracias, Roberto. Regresamos aquí con Roberto Garretón y vamos a preguntarle sobre este trabajo que él de alguna manera está desempeñando en los últimos tiempos. Roberto, ¿podrías platicarnos cuál ha sido la experiencia sobre las detenciones arbitrarias y esta posibilidad que tú has tenido de visibilizar estas cuestiones en México? A ver, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias es uno de los mecanismos que se llaman especiales en Naciones Unidas, porque no vienen de un tratado, sino que la Comisión de Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos hoy decide que un tema tiene que ser investigado. En el 80% de los casos son relatores especiales, o sea, unipersonales, y en algunos casos son grupales, integrados por 5 miembros. Por ejemplo, Santiago Corcuera es miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y yo soy miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Hay detenciones arbitrarias en todas partes del mundo, en democracias y en dictaduras, más en dictaduras. Consideramos arbitrarias detenciones cuando la persona está presa por ejercer un derecho. Es decir, la persona es musulmana en un país católico y el país católico lo mete preso por ser musulmán, o en un país musulmán porque es cristiano, o porque aquí y allá, etc. O porque escribió un libro. Primera categoría de detención arbitraria. La segunda es, el juicio no fue regular. No nos metemos en las pruebas, pero quiso presentar un testigo y no se lo presentaron, no le dieron plazo, no le pusieron intérprete. Clarito, estas cosas son detención arbitraria. Y hemos agregado algunas causales, y la redacté yo la última modificación sobre esto, sobre las personas privadas de libertad por el solo hecho de ser migrantes.
no han cometido ningún delito. Quizás el problema es la frontera, ya, 2 horas y basta. No tiene por qué estar 3 años en esas condiciones. Otra categoría que también es nueva es está detenido como consecuencia de una política de discriminación. Preso por ser indígena o preso por ser palestino en Israel. O preso, ¿no es cierto? Son causales genéricas. Declaramos que son arbitrarias las detenciones. Usted me preguntaba sobre México. Sí, hemos tenido algunos casos bastante célebres. Un recuerdo de Hugo Sánchez García, si no me equivoco, un señor Juan Cruz con Santiago Sánchez Silvestre, me parece que eran los nombres, que declaramos arbitrarias porque no se habían respetado las garantías de un debido proceso de derecho. Y transmitimos al gobierno mexicano y fueron liberadas esas personas. Y eso nos da mucha satisfacción cuando logramos o influimos en que una persona sea liberada. Es muy interesante el trabajo de ese grupo, es el único que toma decisiones individuales entre los procedimientos especiales. Bueno, eso es lo que te puedo decir del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, pero normalmente son en las dictaduras donde se producen la mayor cantidad de atrocidades en esta materia. No nos metemos sobre la cuestión de la tortura. Eso, hay un relator especial sobre la tortura, pero si sabemos que ese preso fue torturado, le mandamos el dossier a nuestro amigo Juan Méndez, argentino, para que asuma el caso. Claro, de oficio, ahí hay una labor claro. muy interesante. Y si a alguien lo discriminaron porque era mujer, por ejemplo, le mandamos a la relatora sobre violencia contra la mujer. Hacemos una... Se trata de darle la mayor cantidad de protección posible a las personas. No nos metemos con los mecanismos más convencionales o con el mecanismo general, que es el EPU, examen Periódico Universal, pero que yo suelo llamarlo EDU, porque es un examen diplomático universal. Por cierto, México, en octubre, el día 23, será revisado. ¿Ah, sí? Ya. Chile lo presentó el año pasado. Llegaron palitos de críticas del sistema. Funcionó. Pero a mí me gustaba más el sistema que teníamos antes de relatores por países. ¿Por qué? Porque había una cosa, que se usó una mala palabra, pero porque era selectivo. Hoy día todos los países son iguales. Suecia y Togo van a la misma. El sistema de relatores especiales, en este país parece que hay una situación grave de derechos humanos, nombremos un relator. Y el Estado se aterrorizaba porque era la forma de condenar de Naciones Unidas. ¿Y por qué digo que me encantaba ese sistema? Porque se creó para Chile. El año 75, la Comisión de Derechos Humanos, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide nombrar un grupo de trabajo sobre la situación de la violación de los derechos humanos en Chile. Pinochet y los pinochetistas, indignados con esta selectividad. ¿Por qué a mí y no a la Unión Soviética? ¿Y por qué a mí y no? Ya. Esa selección es una selectividad o una discriminación muy positiva. Porque no puedes colocar tú en el mismo nivel a todos. Y los países más violadores de los derechos humanos, los más violadores de los derechos humanos, dicen, no, tenemos que estar todos en el mismo nivel. Imposible. Bien. Muy bien. Pues, Roberto, nos queda una pregunta que no podemos ir sin hacértela, porque tiene que ver con lo que tú justo iniciaste diciéndonos, y tiene que ver con la esperanza y con este dinamismo y energía que tú proyectas para un futuro cercano. ¿Te has imaginado algún escenario distinto del que estamos viviendo? Sin discriminación, sin violencia, sin exclusión. Y justo en ello traigo a colación una de las frases que se han estado mencionando aquí en la cátedra Alan Turing.
Y tiene que ver con una frase de Boaventura, y dice: los derechos son una versión de la lucha por la dignidad humana. ¿Qué nos dices tú de este concepto de dignidad humana en toda la experiencia que tienes? Es que me parece genial el concepto. Me parece genial el concepto de que todos los hombres nacemos en igualdad, en dignidad y derecho, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue aceptada por todo el mundo esa declaración. El primer borrador decía: todos los hombres, creo que usaba la palabra hombre. Sí. Seguramente. Son creados en igualdad de derecho, dignidad y derecho. Y la Unión Soviética dijo: no, son creados, ya estamos metiendo al Dios aquí adentro. Entonces tenemos que sacar a Dios y poner, y nacen. Se fue redactando la Declaración Universal por un grupo de trabajo pequeño, que lo presidió un chileno, Hernán Santa Cruz, pero al mismo tiempo estaba funcionando al lado un consejo de la UNESCO, de Mahatma Gandhi, Teilhard de Chardin, lo presidía Jacques Maritain, Hannah Arendt, el top del top. Y llegaron a hacer aportes a la comisión que redactaba la Declaración Universal. Y Jacques Maritain en su informe dijo: hemos llegado a un concepto. Estamos todos de acuerdo en el texto, con una condición. No nos pregunten por qué. Porque como sabemos por los por qué, que Dios, que no Dios, que qué sé yo, no, aquí la sustancia es proteger al ser humano. La religión, el país, la edad, el género, el sexo, la discriminación sexual, concepto que no existía. Hoy día, otra adquisición, ¿no es cierto? Y nos representó a todos, cualquiera sean las creencias. Eso me hace asumir el optimismo. Así comienza la cultura de los derechos humanos, con la idea de la dignidad como primer factor. Ahí. Después de eso tiene este desarrollo maravilloso. Hay veces que las convenciones se demoran 20 años en salir. Se comenzó con una declaración de los derechos del niño, declaración de los derechos de los migrantes, declaración contra la tortura, y después va llegando a la convención más adelante. Ya, nos demoramos, está bien, demorémonos, pero siempre vamos a ir progresando. Ahora, hay una cosa clara. Yo te decía, para mí es un ideal común por el que tenemos que esforzarnos, estados y personas. Pero el ideal común nunca se va a satisfacer. Porque además, si llegáramos a tener que todos los seres humanos, a todos los seres humanos, se le respetan todos sus derechos, ¿qué hacemos al día siguiente? Siempre va a ser, siempre hay una posibilidad de seguir mejorando y mejorando. Yo no me desespero por las guerras de Siria se va a arreglar. En algún momento se va a arreglar. Y Siria va a ser mejor de lo que era antes de la guerra, y desde luego mucho mejor que durante la guerra. Y eso le va a pasar a todos los estados. Las personas se están empoderando, que son dignos. Y que cuando le dan un tratamiento indigno, los matan, los torturan, los discriminan. ¿Hay instrumentos hoy día para reclamar? ¿Los estados se ven acusados? ¿Ese estado viola los derechos humanos? ¿Ese estado tortura? ¿A los estados no les gusta que les digan esas cosas? Entonces, yo soy optimista. Yo no voy a alcanzar a ver un día de tanta gloria, ¿no es cierto? Pero se va a ir avanzando. Yo en ese sentido creo que la semilla que se sembró ya desde el año 1700
89 en Francia, de derechos. Las cosas buenas pasaron a ser derechos, o sea, exigibles, y después ahora las exigimos a nivel internacional. Yo creo que eso va a seguir progresando. Casi no hay guerras ahora, son muy pocas las guerras propiamente tal. ¿Por qué? Porque pero más que una guerra hoy día sería la destrucción total, porque con las armas que hay violencia, sí, hay violencia, siempre ha habido. Pero los estados se tienen que cuidar de no hacer las cosas más terribles. Por eso soy muy, muy optimista. Pues Roberto, ha sido magnífica esta entrevista. Muchas gracias por compartirnos toda esta información, toda esta experiencia, toda esta sabiduría y sobre todo toda esta proyección de energía que de alguna u otra manera nos contagia a nosotros como sociedad para convertirnos en defensores y protectores de derechos humanos. Ya eres ya. Sí, sí, sí. Esto hay que creérselo para poder seguir adelante. Así que agradecemos muchísimo tu presencia, ha sido un honor y nosotros agradecemos que ustedes nos hayan acompañado en esta entrevista con Roberto Garretón. Muchas gracias por haber estado en Diálogos con la Realidad.